¿Y por qué se meten a La Pampa? Para evitarse un peaje. Porque hay un peaje que se encuentra... Es todo lo que ha hecho el hombre a lo largo de los años y que hoy en día nosotros hemos recibido esto en herencia, ¿no? Son las manifestaciones propias del hombre y a su vez se pueden subdividir en otros niveles, en otros elementos, ¿no? Uno de ellos, que es el clásico, vamos a llamarlo así, es todo lo tangible, ¿correcto? Iglesias, sitios arqueológicos, monumentos, etc., ¿no? Lo intangible también es parte del patrimonio cultural y para nosotros también va a ser llamado como patrimonio inmaterial, ¿no? Las tradiciones justamente de los pueblos, ¿no? La danza, el conocimiento gastronómico, etc. Tenemos un montón de elementos más. Y para un mejor entendimiento del patrimonio cultural, en el caso del Perú, nosotros hemos subdividido el patrimonio cultural en tres grandes legados, vamos a llamarles así. En primer lugar, el legado arqueológico, ¿cierto? Porque el Perú tiene una enorme riqueza arqueológica, se estima, la fuente es lógicamente el Ministerio de Cultura, ¿no? De que nosotros tenemos aproximadamente unos 100.000 sitios arqueológicos. Entenderán que es muy difícil de proteger 100.000 sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, muchos de estos están aún sin trabajar, sin estudiar, etc., ¿no? Es un ejemplo. Luego vamos a tener un legado virreinal, porque el periodo virreinal en el Perú es importantísimo y los aportes hechos en el virreinato están presentes hasta el día de hoy, ¿correcto? Hablamos español, el 75 o 80% de los peruanos son católicos, ¿correcto? La hispanidad ha quedado muy fuerte, los aportes de la hispanidad han sido importantísimos. Tenemos también el último gran elemento, que es el legado del Perú republicano, así le llamamos, porque nosotros vivimos en la República, estamos a puertas del Bicentenario y en estos 200 años hemos tenido aportes muy importantes a la cultura. La relación entre turismo y patrimonio es importantísima. Nosotros trabajamos con el patrimonio. Eso es algo que nos debe quedar claro. El patrimonio es nuestro insumo principal, ¿correcto? Sobre todo el Perú, que es un país donde el producto turístico peruano es eminentemente cultural. Obviamente que vendemos otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos turismo de naturaleza, hay mucha gente que dice, no, la gastronomía. La gastronomía es muy importante, pero no es determinante. La gastronomía no es el factor, no es el motivo por el cual los turistas vengan al Perú. La gastronomía es un factor complementario fundamental. Fundamental, es el gran complemento. Entonces, queda claro que nuestro principal producto necesariamente es el cultural. Y todo eso que nosotros hemos dicho del patrimonio se convierten en los insumos para el desarrollo de los circuitos turísticos, etc. Basta analizar nuestros circuitos turísticos primarios, básicos, ¿no? Entiéndase, pues, Machu Picchu es un sitio arqueológico, caramba, cuando uno va al sur del Cusco, por ejemplo, y visita las iglesias, lo que se conoce como el circuito del barroco, la iglesia de Huaro, la iglesia de Andahuaylías, ¿no? La iglesia de Cañicunca, estamos hablando de iglesias, patrimonio cultural. Por eso es que la relación con el turismo es importantísima, es vital, es nuestro insumo primario. Sin eso no somos nada, ¿no? Entonces, los profesionales en turismo estamos más que obligados a desarrollar nuestra actividad, en primer lugar, de manera sostenible, para poder asegurar y preservar este patrimonio. Y definitivamente nos preocupa, y a nosotros nos preocupa más aún, ¿cierto? Cuando este patrimonio sufre, ¿no? Atentados, ¿no? Atentados o lo perdemos de las maneras, digamos, absurdas, como pasando por las maneras, pues, irremediables, ¿no? ¿Cuáles son las irremediables? Por ejemplo, un sismo, y nosotros sabemos que somos un país sísmico, que estamos probablemente esperando, ¿no? Probablemente no, estamos esperando un sismo de gran magnitud en algún momento,
y una de las preocupaciones que tenemos todos los que estamos en el sector es cuánto de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Va a ser afectado de manera drástica, afectando por ende el desarrollo de las actividades turísticas. Es preocupante, pero bueno, eso es algo que es inevitable, un terremoto, un tsunami, ¿no? ¿Cierto? Etcétera. Pero que nosotros como sociedad no hayamos aprendido a respetar y a cuidar nuestro patrimonio, eso no tiene nombre. Lo que acabamos de ver hace unos días, y que es motivo de esta entrevista, ¿no? Este asunto del camionero en las líneas de Nazca, esto no es un problema de hoy, esto es un problema que tiene larga data. Y el camionero pasa por las Pampas cada vez que puede. Lo que ocurre es que este individuo, que debe haber sido un novato probablemente en el mundo de los camioneros, pasó por encima de los geoglifos, ¿no? Dañándolos. Eso no tiene nombre, así de simple, no tiene nombre. ¿Y por qué se meten a la Pampa? Para evitarse un peaje, porque hay un peaje que se encuentra a unos kilómetros por ahí, antes de la ciudad. Escuché al ministro Neira decir de que tiene solución, que se va a poder resarcir. No es el primer ataque que sufre Nazca, lo vimos con la gente de Greenpeace, ¿correcto? Al hombre que ha hecho que se mete con el camión, ¿qué le pasó? Ni siquiera tuvo prisión preventiva, ¿correcto? Entonces los jueces tampoco administran una justicia para la cultura. Tenemos 200.000 ejemplos. Creo que el más patético de todos fue la invasión de Chan, de un sector importante de Chan, en 1986, cuando existía el Instituto Nacional de Cultura. El Instituto Nacional de Cultura denunció a las personas que habían invadido Chan. Hasta el día de hoy están en juicio. ¿Ustedes creen que se van a ir? Ya hicieron sus casas, sus estructuras de material noble, que ya no lo van a sacar. ¿Ah? ¿Y en qué nos hemos pasado los últimos, cuánto? 30 años. ¿Sí? 30 años. Entre, ¿cómo se llaman estos? Habeas corpus, y no sé qué cosas más. ¿Cierto? Entonces, todas las legulladas. Pero, ¿quién fue el afectado? El patrimonio, nuevamente. Acabamos de sufrir, digo sufrir porque los que me están viendo, y que somos no solamente los profesionales en turismo, los arqueólogos, los historiadores, los que amamos la cultura, los peruanistas, ¿no? La noticia pues nos cayó, pero terriblemente, una bomba, ¿no? El incendio en Ventarrón, ¿no? Por un descuido, cortocircuito, lo que fuese. Lo cierto es que se quemaron los frisos. Y no he conversado todavía con Ignacio Alba, que creo que ya no estaba a cargo del proyecto, sin embargo él se constituyó allí inmediatamente porque Ventarrón es su trabajo, ¿no? Y hemos perdido muchos frisos. Creo que hemos perdido el friso más importante de todos, que era el friso del venado, que estaba atrapado en una red, considerado el friso más antiguo de América. Una constructora, hará cuestión de un año, no, un poco más, unos 2, 3 años tal vez, destruyó unas pirámides que tenían 2000 años antes de Cristo, aquí en Paraíso, en San Martín de Porres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dejar el espacio disponible para un proyecto inmobiliario. Entonces, no podemos seguir con este problema, ¿no? Con respecto a la normatividad, nuestro país es un país donde las normas existen, pero que lamentablemente no se cumplen. Hace unos segundos, hemos estado conversando sobre el caso, por ejemplo, flagrante de invasión que hubo hace 30 años, un poco más, en Huanchaco. Hay toda una legislación que protege al patrimonio, que inmediatamente debería esa gente ser retirada del lugar, etcétera, pero no se cumple. Un juez, ¿no?, dictamina de que no, hasta que no se termine de ver cómo se va a hacer, pueden mantenerse ahí. Luego venían, pues, como decía, los habeas corpus, ¿no? ¿Cómo se llama? Las acciones de amparo, ¿cierto? Y una serie de leguiadas de los abogados. Y alguien tiene que hablar claro, y yo voy a hablar claro, ¿cierto? Con el consentimiento de jueces, ¿cierto? Blandengues, ¿no?, que terminan por darle la razón a los invasores de los sitios arqueológicos.